Hoy nos vamos a meter de lleno en una batalla que ocurre sin que nos demos cuenta, cada vez que guardamos un archivo. Es una lucha constante para proteger nuestros datos de un enemigo invisible, uno que puede corromperlo todo en silencio. A ver, pensémoslo un momento. Damos por hecho que cuando le damos a guardar, nuestros datos se almacenan y ya está, todo perfecto. Pero la realidad es bastante más compleja y, la verdad, un poco más frágil de lo que nos imaginamos. ¿Qué es lo que pasa de verdad entre ese clic y que el archivo esté seguro? Antes, la cosa era bastante más sencilla. Los discos duros eran como una bombilla, o funcionaban o se fundían. Si un disco fallaba, era un desastre, sí, pero era súper obvio. Se paraba y punto. Pero los discos de ahora son otra historia. El peligro hoy no es tanto que el disco muera de repente, sino que tenga fallos pequeños, silenciosos y que nos devuelva datos equivocados sin que nos enteremos de nada. Entonces, si el enemigo es silencioso, ¿qué forma tiene exactamente? Bueno, pues los estudios han identificado dos tipos principales de fallos en los discos modernos. Es importante entenderlos para saber a qué nos enfrentamos. El primer tipo es lo que se conoce como error de sector latente, o LSE. Esto pasa cuando una parte minúscula del disco se daña físicamente. Puede ser por un golpe o por el simple desgaste. Cuando el ordenador intenta leer esa parte, el disco dice, oye, que de aquí no puedo leer nada. La clave es esa. El fallo se detecta y se comunica. Es un problema, desde luego, pero por lo menos no es silencioso. Ya aquí está el verdadero villano de esta historia, la corrupción de bloque. Esto es mucho más retorcido. Por un error de software o lo que sea, los datos se modifican, pero es que el disco no se da cuenta. Él te devuelve la información corrupta, convencido de que es la correcta. Es un fallo totalmente silencioso y, por eso mismo, es peligrosísimo. Y ojo que esto no es algo teórico, ¿eh? Estas cifras que vemos salen de un estudio gigantesco con más de 1,5 millones de discos. Como se ve en el gráfico, en las unidades más baratas un 0,5% sufrió corrupción silenciosa. En las más caras la cifra baja al 0,05%, pero sigue ahí, no desaparece. La conclusión es clara, la corrupción es un problema real, tengas el hardware que tengas. Claro, ante este enemigo tan sigiloso, la ingeniería tuvo que inventar algo para contraatacar, y la herramienta principal que se desarrolló es un concepto súper elegante y potente, una especie de huella dactilar para nuestros datos. Se le llama suma de comprobación o checksum. Básicamente es el resultado de una operación matemática que coge un bloque de datos y genera una firma única, un resumen pequeñísimo. La mejor forma de imaginarlo es como una huella dactilar. Si los datos cambian, aunque sea un solo bit, la huella dactilar cambia por completo. El proceso es de una lógica aplastante. Primero, cuando guardas los datos, el sistema calcula su checksum. Segundo, guarda esa huella junto con los propios datos. Tercero, cuando quieres leer esos datos, el sistema vuelve a calcular la huella sobre la marcha. Y cuarto y último, compara la huella nueva con la que tenía guardada. Si coinciden, perfecto. Si no, alarma, algo ha pasado, los datos han cambiado. Y esta imagen lo ilustra a la perfección. Cada bloque de datos en el disco ya no está solo, ahora va acompañado de su pequeña etiqueta de seguridad, su checksum. Esto significa que la integridad ya no se da por supuesta, sino que se está comprobando todo el rato. Es una vigilancia constante a nivel microscópico. Pero la historia no termina aquí, claro. El checksum es genial para saber si los datos han cambiado, pero ¿y si el dato correcto acaba en el sitio equivocado? Como vamos a ver, el enemigo encontró formas más listas de atacar. Este es el punto clave. Un checksum solo nos dice si el contenido de un bloque ha cambiado. Y a veces eso nos puede dar una falsa sensación de seguridad, porque hay fallos mucho más sutiles que pueden engañar a este sistema tan básico. Fijaos en uno de esos fallos avanzados, la escritura mal dirigida. Imagina que el sistema le dice al disco, escribe estos datos en la ubicación X, pero por un error el disco se lía y los escribe en la ubicación Y. Los datos son perfectos, su checksum también, pero han machacado la información que había en Y. Cuando luego alguien vaya a leer los datos de Y, su checksum coincidirá, pero no son los datos que deberían estar ahí. Y luego está la escritura perdida. Esto ya es de nota. El sistema operativo manda datos nuevos para escribir. El disco responde, hecho, todo guardado correctamente. Pero en realidad no ha hecho nada. La escritura nunca ha ocurrido. Lo que hay en el disco son los datos antiguos, con su checksum antiguo, que claro, es perfectamente válido. Nuestra defensa básica es completamente ciega ante esto. Para combatir estos ataques más elaborados, las defensas también tuvieron que evolucionar. Los sistemas de almacenamiento de hoy en día tienen protecciones mucho más sofisticadas. Para ganarle la partida a las escrituras mal dirigidas, la solución es ingeniosa. Ahora, al calcular el checksum,
no solo se tienen en cuenta los datos, sino que se incluye también la dirección física donde se supone que tienen que estar. De esta forma, cuando se lee un bloque, el sistema no solo comprueba la huella de los datos, sino también su dirección. Se asegura de que no solo son los datos correctos, sino que están en el sitio correcto. Y para las escrituras perdidas, la solución es todavía más profunda. Los sistemas de archivos modernos, como ZFS, crean lo que se llama una cadena de confianza. No solo guardan la huella junto a los datos, sino que guardan una copia de esa huella más arriba en los metadatos. Así, para que todo esté bien, la huella de arriba debe coincidir con la huella de abajo. Si una escritura se pierde, los datos antiguos siguen ahí, pero su huella ya no coincide con la que se espera, y ¡zas! Error detectado. Toda esta protección es increíblemente potente, pero no es gratis. La integridad de los datos necesita una vigilancia constante y esa vigilancia pues tiene un coste. El problema es que la mayoría de los datos que guardamos no se leen casi nunca. Podrían estar ahí, corrompiéndose lentamente, y nadie se daría cuenta. Para evitar esto, los sistemas avanzados hacen un proceso que se llama scrubbing, o limpieza. Cada cierto tiempo, el sistema lee cada bloque del disco, comprueba su checksum y, si encuentra un fallo, lo repara usando una copia de seguridad. Es como tener un vigilante patrullando nuestros datos sin parar. Y bueno, este viejo dicho lo resume perfectamente. Todas estas capas de protección, desde los checksums hasta el scrubbing, tienen un impacto en el rendimiento y en los recursos del sistema. Vamos a ver esos costes. Primero, el espacio. Cada checksum ocupa muy poco, pero si los sumas todos, pues se llevan un pellizco del disco y la memoria. Segundo, tiempo de CPU. El procesador tiene que estar todo el rato calculando y verificando estas firmas digitales. Y tercero, el tiempo de entrada y salida. El proceso de scrubbing le mete una carga de trabajo extra a los discos, porque tiene que leerlo absolutamente todo. Y esto nos deja con una pregunta final. La cantidad de datos que generamos no para de crecer de forma exponencial, y con ellos crecen las oportunidades de que ocurran estos fallos silenciosos. La batalla por la integridad de los datos es una carrera armamentística que no tiene fin. Las defensas de hoy son muy buenas, pero los dispositivos del futuro traerán, seguro, nuevas y desconocidas formas de fallar, y eso exigirá una nueva generación de guardianes digitales.